Vamos a desarrollar el tópico número 6. Citar según ISO 690. Se indica de dónde procede la información a resumir, mencionando brevemente el apellido del autor y la fecha del documento. Este enfoque permite referenciar de manera clara y concisa, colocando la lista completa de referencias al final del texto. El objetivo es adoptar un estilo de documentación que utilice exclusivamente el texto principal, ofreciendo una lectura continua y comprensible por sí misma. Número 7. Reglas generales para referenciar. Las distintas maneras posibles de exponer la información citada y las diferentes características de autores y documentos citados hacen que haya variantes en la redacción textual de la forma estándar de la clave, que serían: documento a la vista. Para tu trabajo, cita y referencia documentos que tengas a la vista que realmente hayas utilizado y manejado. Origen de los datos. Toma los datos del propio documento, los que no figuran en el documento pero conozcas y debas añadir, escríbelos entre corchetes. Parte o completo. Cita y referencia el documento usado que tenga autores y entidad propia, aunque sea parte de otro mayor. Un artículo de revista, parte de obra colectiva, etc. Documentos online. Es necesario ubicar la ubicación en Internet y al menos en los que no tienen DOI, la fecha de consulta, dada la frecuencia de los cambios a los que están sometidos. Códigos interactivos. Conviene siempre que sea posible identificar los códigos ISBN en libros, ISSN en revistas y DOI documentos online. Número de autores. Si el documento tiene hasta 3 autores, enuméralos todos como primer elemento de la referencia. Responsabilidad no autoral. La responsabilidad principal del documento puede no ser autoría, sino otras, que se indican con abreviaturas detrás del nombre. Editor, ed. Revisor, rev. Coordinador, cord. Compilador, comp. Director, div, etc. Entidad o título. Si el documento no tiene responsables personales, puede tenerlo corporativo y su primer elemento sería una entidad o empresa. En otro caso, sería el título. Documento del mismo autor y año. Distingue los documentos de un mismo autor publicados el mismo año, añadiendo a la fecha una letra minúscula consecutiva. Idioma de las referencias. Las referencias se escriben en el idioma del documento, excepto las notas o las interpolaciones, respetando su ortografía. Por último, coherencia y cohesión. Las referencias deben estar redactadas en conjunto de forma coherente, consistente y ser tan concisas como permita la correcta y completa identificación. ¿Cómo se ordenan las referencias? En primer lugar, por autor. Se ordenan alfabéticamente por su primer elemento: autores, entidad o título. En segundo lugar, por fecha. Si el primer elemento es igual, se ordenan por el segundo, que es el año. En tercer lugar, si hay varias referencias con un primer elemento iniciado por un mismo autor, se ordenan primero las que llevan al autor solo, luego las que llevan 2, luego las que llevan 3 y finalmente las de múltiple autoría. Número 4. Si hay varias referencias con el mismo primer elemento, desempeñando otras funciones además de las de autoría, se ordenan primero aquellas en las que ejerce la autoría y luego las otras por orden alfabético. Por último, si hay varias referencias con el mismo primer elemento y el mismo año de publicación, se ordenan por el título y se distinguen con una letra consecutiva agregada al año. Número 9. ¿Qué se debe citar? Debemos citar toda aquella información que tomemos de otros documentos. Por otro lado, no debemos citar conocimientos comunes ni ideas propias. ¿Cuáles son las consecuencias de no citar? No citar lo que corresponde puede ser considerado plagio, lo cual nos tendría como consecuencias problemas legales. Para concluir, es importante referenciar para darle mérito a los autores. Hay múltiples formas de citar y de referenciar, y no referenciar cuando se debe es considerado ilegal.
dejamos presente la bibliografía utilizada para el trabajo. Espero les haya gustado.